No todos nos hemos terminado de alfabetizar en materia de feminismo, pues menos de ecofeminismo. Sin embargo, para poder avanzar en esa materia, hoy tenemos a dos grandes ponentes, dos grandes defensoras ambientales con una trayectoria muy antigua en la materia. Yo no me presenté, para quienes no me conocen, yo me llamo Paloma Ávila, trabajo en CNN Chile y hoy estamos como media partner de este festival fantástico a través de Futuro 360 y de CNN. Nuestras expositoras tienen una trayectoria, como les decía, en materia medioambiental. Pamela Po es escritora, además de activista, educadora, entusiasta medioambiental de forma muy profunda. Y creo que a Gabriela la podría describir también como una persona activista, también como una persona educadora, una exportación natural de la zona patagónica aquí para Santiago, que es una zona que simplemente por estar ahí nos enseña la necesidad de proteger la naturaleza. Y de ambas yo he aprendido mucho y las sigo permanentemente, así que creo que esta conversación va a ser súper interesante. Pero vamos a partir desde un lugar bien atrás, ¿no? Que es, ¿qué es o qué podemos entender como ecofeminismo? Parto contigo, Pamela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, el ecofeminismo tiene yo lo divido en dos etapas. Una que empieza muy atrás, que tiene que ver con la caza de brujas, tiene que ver con la instauración del modelo capitalista patriarcal. Estoy hablando de 1200 años, o sea, en el año 1200, 1400. Y es cuando el hombre se instaura por sobre, digamos, las mujeres y también ocurre el dominio de la naturaleza. Entonces, se termina la teoría originaria, ¿cierto?, de la relación de las personas con la naturaleza y se instaura la ciencia mecanicista. Y es la ciencia que impera, digamos, hasta el día de hoy. Y ahí es donde se desarrolla el capitalismo, el patriarcado y todo lo que significa y todo lo que lleva. Y después ya en los años 60, con las protestas, digamos, ambientales de la época en su momento, más el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, ocurre, digamos, el ecofeminismo ya más moderno porque se hace el match entre ecologismo y feminismo y por lo tanto, digamos, las protestas tienen que ver y enlazan, ¿cierto?, el tema del capitalismo, pero también, digamos, el modelo de desarrollo, ya un cuestionamiento del modelo de desarrollo en cómo expoliamos a la naturaleza, digamos, y el dominio de las mujeres y la naturaleza en su momento. Claro, ahora lo que nos cuentas habla un poco de cuán antigua es la lucha, podríamos decir, pero si uno pudiera hacer una definición y desprenderla de tus palabras, es un movimiento que se origina en la sumisión inicial de las mujeres y de la naturaleza. Absolutamente, una muy buena definición. Ya, hasta aquí vamos regio, ¿no? Gabriela, no sé si tú tienes algo que complementar al respecto. Sí, bueno, yo me imagino que la Pame también, pero para mí el ecofeminismo no es un ecofeminismo, son varios ecofeminismos porque están muy relacionados con el territorio y por lo tanto las distintas opresiones y amenazas que enfrentan. Pero si tuviera que complementar de alguna manera sus definiciones, diría que tienen en común dos cuestiones. La primera es que ponen en valor aquello que no tiene valor monetario. Sale del capital, ¿no? Lucha porque aquellas cuestiones como las mujeres, como la naturaleza, que no tienen un valor monetario, se conviertan en el centro de la discusión a través de pensar en una sostenibilidad de la vida y no que el capital sea este motor. Y por otro lado, que ambos, defensa ambiental y feminismo, se juntan en el ecofeminismo pensando en cambiar las estructuras, estas estructuras de las que habla Pamela, ¿no? Cambiar las estructuras para apostar por una vida que sea sostenible, que respete otras vidas distintas a las que el capital tiene como motor. Hay algo muy interesante en lo que plantean y que tiene que ver con
con que siempre cuando uno nace en una vida tan corta como la que nos toca a los humanos tendemos a creer que esa es la realidad, ¿no? Es la vieja trampa de las que nos ayudó a salir Maturana y Varela finalmente, que es como, francamente, tu mundo no es solo lo que tú percibes, sino que está lleno de otro montón de cosas. Y entonces uno siempre, nacido en esta civilización, cree que siempre la civilización fue patriarcal. Y me encantaría saber cómo... ¿Qué piensan al respecto y qué podrían complementar en ese sentido? Pamela. Bueno, la sociedad antes de la teoría mecanicista, ¿cierto?, científica, era una sociedad que se relacionaba dentro de los bienes comunes. Por lo tanto, en Inglaterra, en distintas partes, ¿cierto?, los bosques eran importantes. La administración, si bien la administración política de la época era feudal, igual el rey dejaba, ¿cierto?, a los súbditos ir a pasear a los bosques, sacar cosas de los bosques, los humedales, de los distintos ecosistemas que rodeaban a la gente. Entonces la conexión con la naturaleza estaba implícita y a diario, digamos, con todas las personas. Eso se rompe con la casa de brujas que yo mencionaba anteriormente. Se terminan los bienes comunes, se empiezan a acercar los bienes comunes y ahí es cuando surge la propiedad privada. Y es ahí cuando surgen también las enfermedades, grandes enfermedades, porque la gente no tuvo acceso a las hierbas, no tuvo acceso a las medicinas, no tuvo acceso, ¿cierto?, a la alimentación. Y rompió los equilibrios. Rompió absolutamente los equilibrios, porque ahí es cuando surgen hordas de, por ejemplo, personas que saqueaban, robaban, etcétera. O sea, se rompe el tejido social al cercar, digamos, los bienes comunes. Ahora, algo interesante de lo que plantea Pamela es que uno entiende que finalmente el abuso, la sumisión de las mujeres es más antigua que la de la naturaleza, podríamos decir. Son a la par, es en el mismo momento histórico que se rompen. Ahí Caroline Marchand lo describe muy bien. El simple hecho de haber tenido reyes y no reinas, bueno, por ejemplo, ¿no? O para qué decir la historia judeocristiana previa y la anterior, ¿no? Uno podría ver ahí. Pero hay un lugar a salvo donde las cosas no han sido de esta manera como han sido en Occidente y las conocemos, y son en general las culturas originarias. Y han preservado algunas de esas lógicas de ser parte de la naturaleza y de relacionarse de una manera distinta con las mujeres también. No sé, Gabriela, ¿qué opinas? Sí, a mí me cuesta hablar en nombre de comunidades originarias. Creo que ellas tienen un relato muy propio, entonces, muy desde afuera, a mí me cuesta pensar que es homogéneo. Me parece que hay historias que muestran que efectivamente había mucha más conexión con la naturaleza, nos sentíamos parte de la naturaleza, pero también hay ejemplos de culturas originarias como lo que pasó en Isla de Pascua, que destruyeron absolutamente todo. Entonces también me parece que no tenemos que romantizar los pasados, sino que aprender de ellos para no ir repitiéndolos en el futuro. Entonces hay cuestiones en el pasado que son súper importantes de las culturas originarias que todavía están vivas acá. Ayer o antes de ayer, me parece, estuvo Gemani, que acaban de lograr que el pueblo Selknam sea reconocido como un pueblo vivo, a pesar de que nos enseñaron que habían sido extintos. Entonces, tenemos que aprender de esa cosmovisión, pero también tenemos que aprender que antes también se cometieron errores y que esos errores deberíamos no repetirlos. Ya, avancemos un poco sobre la situación moderna. ¿Desde dónde se para hoy día el ecofeminismo y qué busca conseguir? Como decía Gabriela, hay hartos ecofeminismos, hay feminismos comunitarios que tienen mucho más apego al tema del territorio, etcétera. Pero por lo menos desde mi visión, del que yo practico, etcétera, tiene que ver con una crítica al metabolismo socioeconómico que estamos llevando hoy en día. Estamos en un metabolismo socioeconómico ampliado. Esto significa que el uso de recursos como la minería, por ejemplo, de manera ampliada, exacerbada, el uso de los combustibles fósiles, que son bienes no renovables finalmente, hacen que extrememos el uso de la propia naturaleza y nuestros modelos de vida, ¿cierto?, que están basados sobre el consumo. El ecofeminismo tiene esa crítica a ese tipo de modelo, porque tiene una lógica patriarcal capitalista. Y lamentablemente este tipo de modelo nos tiene con 6 límites planetarios traspasados de manera grave y con 2 que están quedando ahí que probablemente se van a traspasar. Entonces, excepto el del ozono, digamos que es el que tenemos más controlado.
Dicho eso, el ecofeminismo se ocupa, digamos, de esta disputa que existe y también tiene una lógica desde el sur global. O sea, por eso digo que hay muchos ecofeminismos y el ecofeminismo del sur global tiene muy bien puestos los ojos, digamos, en esta disputa norte-sur, porque obviamente son responsabilidades diferenciadas por una parte, pero también la vulnerabilidad que tiene el sur global es muy grande. Entonces estamos demasiado expuestos a la crisis climática y ecológica, por ejemplo, con todo lo que conlleva, digamos, como problemática para las mujeres, que va a ser una de las más afectadas, digamos, de los miembros de la sociedad. Bueno, de hecho el IPCC en varios de sus informes ha recalcado todas las poblaciones vulnerables y las mujeres, por supuesto, estamos ahí. Y tiene que ver con cuál es el rol que jugamos en la sociedad, también el impacto y el alcance que tiene ese impacto, ¿no? Y ahí, Gabriela, me encantaría avanzar un poco hacia la línea de lo que propone el ecofeminismo. Te voy a decepcionar, porque justamente hace estos días he estado hablando con hartas amigas y hartos amigos de la ausencia de futuro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto la crisis es tan grande que uno se encuentra a sí mismo apagando incendios y sin como tratando de enfrentar la crisis, entonces en lo inmediato, y nos hemos quedado carentes de futuros posibles, ¿no? Entonces, me parece a mí, por lo menos desde la defensa territorial, que ese es un desafío que tenemos, como cuando nos preguntan entonces ¿qué? Está súper difícil. A nosotros en los territorios nos pasa eso, no nos hemos podido detener a pensar en ese otro qué, porque el nivel de amenaza permanente en los territorios es súper brutal. Y diría que es uno de los desafíos más grandes de la defensa ambiental y del ecofeminismo. Ahora, dicho eso, en términos muy genéricos, obviamente lo que uno busca es quebrar estas estructuras de opresión, ¿cierto? Distribuir de nuevo el poder. El ecofeminismo no busca tener más poder, busca distribuirlo de otras maneras, ¿cierto? Y poner el cuidado en el centro, el cuidado de las distintas vidas, no solamente de aquellas vidas que pueden convertirse en recursos, que en este caso sería el trabajo de los hombres, la naturaleza, solamente cuando es un recurso natural y no por su valor intrínseco, ¿no? Entonces, en términos genéricos te diría eso, pero en términos prácticos, para mí, una de las crisis que estamos viviendo en este momento es esa incapacidad de pensar en otros futuros posibles, porque hablaba recién con un amigo, que no sé si está acá, que me decía que el capitalismo es tan fuerte que nos están enseñando que primero viene el imaginario de se va a acabar el mundo antes de poder pensar se va a acabar el capitalismo. Y creo que eso es un tremendo desafío para nosotros. Ahora, cuando tú haces esa descripción de lo que el ecofeminismo podría proponer, no es demasiado distinto del ecologismo en algunos puntos, ¿no? Entonces quisiera saber qué es lo que hace al ecofeminismo feminismo. Desde mi visión, por lo menos la práctica del ecofeminismo requiere la sostenibilidad de la vida, es una manera desde los cuidados, ¿cierto?, en la cual se hace diferente del propio ecologismo. El ecologismo es una mirada, obviamente, que tiene que ver con reconectar también con la naturaleza, pero también tenemos que insertar, digamos, las mujeres tenemos una cercanía histórica, digamos, con respecto a la naturaleza. Entonces ahí hay un tema que es bien interesante mirar. Por otro lado, el ecofeminismo, al plantear la sostenibilidad de la vida como una práctica, tiene dos elementos que por lo menos yo los practico a diario. Uno, hay que recuperar la magia. Hoy en día no hemos recuperado las cosas que sabíamos, los saberes. Hay saberes que eran muy de prácticas de las mujeres y eso hay que volverlo a ponerlo, digamos, al centro de la vida. Y por otro lado, ¿cierto?, está la disputa, digamos, al sistema patriarcal. Y eso lo podemos hacer las mujeres, digamos, porque estamos menos imbuidas, digamos, del propio sistema. Por lo tanto, tenemos un reclamo, además, que el sistema capitalista siempre tiene alguna persona en alguna parte que está subyugada y las mujeres son un grueso, digamos, que es parte del sistema, por lo tanto, que está subyugado. Y es ahí donde el ecofeminismo se impulsa porque disputa también el modelo de desarrollo. Me encantaría avanzar otro poco hacia una idea que está todo el rato debajo de sus respuestas, que es que los cuidados son propios de las mujeres.
Eso por supuesto que en la realidad a ninguno de nosotros nos sorprende demasiado, pero se los pregunto, ¿creen ustedes que los cuidados son un ámbito de las mujeres? Creo que lo han sido, creo que hay ¿O un atributo? Esa es una disputa profunda, si es un atributo o no. Me voy a quedar primero con la otra parte, que es que siendo o no un atributo, el trabajo ha sido dividido de manera sexualizada, ¿no? Y los cuidados nos han sido impuestos a las mujeres siendo o no un atributo. Yo quiero pensar que también hay un atributo, o sea, los hombres tienen el atributo, conozco a varios, ¿no? Pero han separado estos trabajos así, y en ese sentido es bien interesante como el cuidado, tanto pensándolo en humanos, pero también el cuidado de los territorios, se ha convertido en una cuestión asociada a las mujeres. El otro día escuchaba un podcast de feminismo y decían que era bonito cómo se había convertido el cuidado en una cuestión que nos había subyugado mucho tiempo, en una herramienta de poder. Cuando las mujeres salen del cuidado dentro de sus casas y dicen, tú me empoderaste para el cuidado en esta sociedad, bueno, yo salgo y cuido entonces ahora mi tierra también, ¿no? Nuestra tierra. Pero sí me parece súper importante entender que relevar el rol de la mujer en los cuidados no tiene que ver de nuevo con romantizar ese rol. O sea, a mí me parece un problema gravísimo que nosotras pensemos que reconocer el rol de las mujeres en el cuidado de la naturaleza implica que estamos pidiendo mantenernos ahí. No, la idea es que todas y todos estemos en los roles de cuidado, por lo menos esa es mi idea. Porque cuando las mujeres se convierten o nos convertimos en defensoras ambientales, las vulnerabilidades que vivimos las mujeres de manera permanente se incrementan porque nos enfrentamos a un sistema que es muy violento y que usualmente es muy masculino. O sea, nosotras peleamos contra mineras, que es un ambiente masculino, forestales, masculino, salmoneras, masculino, energía, masculino. Entonces es muy violento. Y entonces esta idea de pensar que hay que fomentar la defensa ambiental en las mujeres solo se puede hacer en la medida que uno se hace cargo de que ese fomento tiene que ser a la par que pensar en dar un ambiente seguro para estas personas, porque si no, realmente nos estamos exponiendo a mayores vulnerabilidades y no es eso lo que queremos. Claro, y además también en los mismos informes de la COP también está muy relevado como resultado que cuando participan de las comunidades protectoras las mujeres, la protección ocurre de mejor manera. Eso es una cosa efectiva, pero realmente las amenazas son muy grandes. Por algo hoy día estamos en el Tratado de Escazú y estamos tratando de proteger a los defensores de la naturaleza porque el costo muchas veces ha sido la vida, ¿no? Quisiera avanzar contigo con la pregunta que Gabriela no quiso de entrar, la de las propuestas. Imaginemos que el ecofeminismo se convierte de un momento a otro en la forma de ser hegemónica, ¿no? ¿Cómo es esa manera? ¿Qué propone? La distribución del poder es una. What else? Bueno, una sociedad igualitaria que obviamente como cualquier feminismo no es... Hay que aclarar siempre esta palabra, el embrismo y machismo, o sea, el feminismo no tiene como antónimo el machismo, y hay que decirlo porque muchas veces se confunde. Por otro lado, dentro de las propuestas está esta reconexión con la tierra, y es ahí, por ejemplo, donde está hacer una economía de la adaptación, por ejemplo, a la crisis climática y ecológica. Hay una propuesta de agricultura regenerativa que necesitamos volver, digamos, a capturar carbono, etcétera, de otra forma. No la economía de la mitigación. La economía de la mitigación, si bien es muy del norte global, porque está esta lógica de la carbono neutralidad que es necesaria, pero es el norte global el que se tiene que ocupar de aquello, y los países del sur que puedan rebajar emisiones está perfecto. Pero la adaptación que necesitamos requiere soluciones basadas en la naturaleza. El ecofeminismo plantea ese tipo de cosas. Volver a recuperar y armonizar, ¿cierto?, los ecosistemas con la relación que tenemos con ellos. ¿Qué es la carga de soporte que tienen realmente? O sea, hoy en día el norte global cuando plantea, ¿cierto?, la carbono neutralidad es a costa del sur global, cuando los problemas del sur global son de adaptación, son de vulnerabilidad, son otro tipo de problemas y no los estamos mirando, porque la economía de la mitigación requiere mucha minería, requiere mucho litio, requiere hidrógeno verde y todo lo que estamos viendo, y es eso lo que se está instaurando. Y del ecofeminismo estamos cuestionando eso. Esa lógica, cuando debiera estar
Debiéramos estar decreciendo, debiéramos estar viviendo dentro de los límites naturales, y eso implica un cambio de paradigma. Y el ecofeminismo da un soporte de argumento que permite, digamos, disputar esas lógicas. Ahora, hay una cuestión matemática que no da, porque el norte global está devastado. El norte global no tiene una forma de gestionar sus gases. La forma que tiene el planeta de gestionar sus gases es con el sur global. Y esa lógica de dividir el mundo en pedazos hasta aquí nos ha llevado horrible. Entonces, me encantaría avanzar un poco a imaginar que esto se puede. Tú mencionaste el tema del decrecimiento. No sé cómo se siente el público respecto de distintos conceptos que planteó Pamela, porque muchas veces uno queda medio colgado, ¿no? Esta idea de que una cosa es que uno mitigue el impacto de los gases de efecto invernadero y una cosa muy distinta es que se adapte. ¿Tenemos esa distinción más o menos? ¿Por qué no entramos un poco en esa distinción? Mitigar versus adaptar, si quiere lo hacen en tándem. Bueno, mitigar es la captura, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el norte global lo que plantea como solución es la carbono neutralidad. Eso significa, sigo emitiendo lo que emito, pero lo neteo y lo hago neutro. Pero eso es una quimera, digo yo. Porque... Y lo netea con nuestros bosques, con nuestros bosques de algas, etcétera. Exactamente. Y yo ahí quiero poner un ejemplo. Yo vivo en Magallanes, ¿ya? Y Magallanes es una región que hoy día, tal cual como está, es una región sumidero. Es decir, nosotros capturamos muchos más gases de los que emitimos en la región, ¿ya? Entonces estamos haciendo un aporte. Deberíamos estar siendo felicitados como región. Pero ¿qué está pasando como región? El norte necesita disminuir sus emisiones y no es suficiente lo que hace Magallanes. Entonces, ¿qué van a hacer? Instalar parques para hacer hidrógeno. Instalar puertos, desaladoras, instalar 4.000 aerogeneradores. En el fondo, industrializar una región que hoy día es sumidero de carbono. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si efectivamente estas soluciones están respondiendo a los límites planetarios, están respondiendo a los límites de la naturaleza y están respondiendo efectivamente a cambiar las prácticas, o si lo único que estamos haciendo es más bien expandir estas prácticas a nuevos territorios donde todavía no han llegado. ¿Y qué es lo que estamos poniendo en jaque como ejemplo de esta discusión? Vamos a adaptación. Diferencia con mitigación. Bueno, la adaptación tiene que ver con, la que yo planteo, porque hay muchas adaptaciones, pero en el fondo es cómo utilizamos nuestros propios ecosistemas, ¿cierto? Y cómo convivimos con estos para poder enfrentar la crisis climática y ecológica. En este caso se les dice soluciones basadas en la naturaleza que es la naturaleza la que nos presta el soporte, y por ejemplo una medida de adaptación es no destruir los glaciares, porque los glaciares nos proveen de agua, por ejemplo, a la cuenca de Santiago. No perder humedales, porque los humedales albergan el 40% de la biodiversidad de la vida. Por lo tanto, si seguimos rellenando esos humedales, digamos, para colocar edificios, obviamente vamos a vivir inundados, porque esa solución que la propia naturaleza nos prestaba se acaba. Y la adaptación tiene que ser desde una... Por eso yo planteo que tiene que haber una economía de la adaptación. Vamos a tener que, lamentablemente, ponerle números para poder decir, bueno, es más importante que mitigar a veces porque presta muchos mejores servicios. Un número es, por ejemplo, los manglares evitan, ¿cierto?, que evitan en pérdidas alrededor de 57.000 millones de dólares, porque evitan las inundaciones en países como Estados Unidos y el Caribe, por ejemplo. Rol que aquí cumplen los humedales. Es el mismo rol. Y las turberas también. Entonces, esos ecosistemas, eso es lo que nos permite adaptarnos, digamos, a lo que estamos, y que además es una solución. Pero lamentablemente la tasa de pérdida que estamos teniendo en esos ecosistemas nos tiene, digamos, en los problemas que hoy en día estamos inmersos. Algo que planteaban al principio tenía que ver con romper esta lógica como transaccional, capitalista, para entrar en una nueva era. Pero en el intertanto, efectivamente el trabajo que plantea Pamela ya ha sido desarrollado. Uno de los más famosos informes es el informe Dasgupta,
que fue encargado por Reino Unido para tratar de efectivamente ponerle un número justo a esos servicios que nos presta el ecosistema y por lo tanto meterlo en el sistema de negocio, ¿no? Meterlo en el análisis del negocio y decir, ok, yo acá voy a pagarle tanto a la gente, voy a construir tanto en infraestructura y tengo que devolverle a la naturaleza tanto en plata concreta por el uso que hago de ella, y estamos hablando de los océanos, estamos hablando del aire, estamos hablando de la polinización, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ese paso intermedio entre cambiar el paradigma y terminar de ponerle precio a lo que no tenía precio, pero era relevante que lo tuviera, Gabriela? Yo creo que está bien. Creo que estamos en un momento de crisis tan grande que yo, si pudiera, ocuparía todos los lenguajes posibles simultáneamente para hablar con todas y todos los actores posibles simultáneamente. O sea, me parece que es un momento en que tenemos que empezar a hablar entre todas y todos en el lenguaje que vayamos entendiendo de manera colectiva. En ese sentido, me parece que haberle puesto un valor monetario a los servicios ecosistémicos nos puede permitir hablar con personas que quizás no necesariamente están de acuerdo con que la naturaleza tiene un valor intrínseco, y entre lo que me demore en acortar esa brecha necesitamos hablar un lenguaje común, y me parece que es muy necesario que entre todos empecemos a hacer eso, ¿no? Como acercar los lenguajes, y me parece excelente que se esté haciendo, lo que no significa que es una transacción, es para hablar un lenguaje común, es una especie de traducción. No es que yo te lo pueda vender a propósito de haberle puesto un valor, es que te empiezo a explicar en un lenguaje común qué es lo que significa, y hay otros muchos lenguajes en los que tenemos que empezar a hablar, creo yo. Pamela, ¿qué opinas de esto mismo? Coincido con Gabriela, excepto... Coincido, y solo tengo una aprehensión en el tema de que no se nos vaya a transformar después en la cosa transaccional. Porque hoy en día, cuando surgen términos, ¿cierto? Como por ejemplo, desarrollo sostenible o lo sustentable, la verdad es que ahora cualquier cosa es desarrollo sostenible, cualquier cosa es sustentable o cualquier cosa es verde. Entonces, que no se vaya a mal ocupar o mal utilizar, digamos, porque a la lógica de colocarle valor, después puede surgir otro negocio capitalista. Solo con esa prevención. Pero coincido con Gabriela con el tema del lenguaje, que necesitamos hablar con el mundo empresarial. Necesitamos conversar con otros actores que al parecer todavía no están entendiendo lo que está ocurriendo. Interesante volver a citar el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que yo citaba recientemente, respecto de que también en sus últimos informes plantea cómo el asunto del greenwashing se ha convertido en una economía en sí misma, ¿no? Y que por lo tanto ahora ya no solo hay que impulsar políticas de sostenibilidad, sino que auditar esas políticas a ver qué tan sostenibles son. Pega tenemos los ciudadanos y las organizaciones mientras el mundo se destruye, lo cual es bien sorprendente. Pero algo que tal vez mi alma desesperanzada no cree es que podamos vivir realmente fuera del capitalismo. No porque me encante, sino por cómo funciona el planeta. Y me encantaría saber si ustedes creen que existe la posibilidad de tener un planeta no capitalista. A ver, yo creo que esto lo estoy escribiendo y pensando, estoy adelantando cosas que voy a escribir y estoy escribiendo. El mundo entró en una escasez. La globalización del siglo XX no va a ser para todos. Esto lo vamos a empezar a ver con la medida que empieza a avanzar la crisis climática y el sobrepasar los 1,5 grados, que eso va a ocurrir muy pronto. Y ya cuando lleguemos a los 2 grados, la globalización que conocemos, el cómo nos movíamos por el mundo, ya no va a ser tal. Y por lo tanto, esa escasez de energía que vamos a tener y la escasez, digamos, de alimentos y otras cosas que son básicas, la escasez material, va a poner en jaque el sistema capitalista global. Porque les pongo un ejemplo, el canal de Panamá hoy en día está con una sequía y ya el transporte de barcos no se está moviendo igual la globalización. Y acá creo que el impacto más importante que va a tener la ciudadanía común, que ya lo estamos viendo, es el aumento de precio de las cosas materiales que me afectan en mi día a día. Y por lo tanto, creo que la ciudadanía va a tener que reconvertir la relación que tiene. Por lo tanto, quizás el capitalismo no se acabe, pero el capitalismo la va a tener cada vez más compleja porque la ciudadanía se va a organizar. Se está ocurriendo que
hay personas que venden semillas, que están produciendo semillas, soberanía alimentaria. Hay una disputa desde las bases al sistema. Por lo tanto, quienes quieren quedarse con su capitalismo probablemente van a poder consumir y pagar cosas, pero si la ciudadanía no se prepara, la crisis climática y ecológica te va a golpear demasiado fuerte. Por lo tanto, ese es el llamado que yo hago siempre en estos momentos que me toca, digamos, hablar y conversar, que es el tema de que ciudadanos y ciudadanas preparadas a la crisis climática requiere hacer colectivos y volverse, digamos, a mirar hacia adentro. Porque la globalización del siglo XXI va a tener que hacer que los estados vuelvan a mirarse hacia adentro. Por la escasez, porque, por ejemplo, la India ya dijo que no iba a vender ciertas variedades de arroz. China en estos momentos está acumulando carbón y así, o sea, cada país está empezando hacia adentro porque la cuestión ya hay escasez en el fondo. Vamos a tener probablemente un neo post XX 3.0, capitalismo se va a llamar ese nuevo movimiento. ¿Tú crees que se puede salir del capitalismo, Gabriela? Yo creo que no nos queda otra. O sea, me pasan dos cosas. La primera es que creo que cada civilización ha pensado que su forma de vivir es la única posible. Eso pienso, como lo que tú decías al principio, ¿no? Uno supone que esto es lo que hay. Y yo tengo esta sensación de que estamos viviendo como una suerte de caída del imperio. Y que nosotros estamos como en la caída y que en la lucha es un poco como que agarre lo menos posible en la caída y salvemos todo lo que se pueda. Y yo creo que ese es el desafío, como que en vez de que sea una caída, sea una transición hacia otras formas de vida. Pero creo que el cambio va a existir y que el desafío es que ese cambio nos pueda llevar a una mejor forma de vivir, que hayamos podido resguardar lo más posible en esa transición y que no sea muy traumática. Pero yo creo que no hay posibilidad de seguir con este sistema. Me parece que los datos lo muestran, lo que decía Pamela, ¿cierto? Como hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios, no da. ¿Hasta cuándo? O sea, creo yo aquí que el tema va a ser si nosotros alcanzamos a decidir antes y a construir una nueva sociedad antes de que el mundo decida por nosotros. Oye, yo les prometo que va a haber una o dos respuestas con las que van a salir contentos de aquí, ¿ya? Porque es fuerte trabajar en estos ámbitos igual. Perdón. No, pero hay que encontrar una manera. Eso también lo dice el IPCC, lo que es súper interesante porque los humanos vivimos de la posibilidad, no de la imposibilidad. Vivimos de la esperanza, ese también es un alimento que nos nutre. Y por lo tanto, una humanidad que no tiene esperanza y que se relata sin esperanza permanentemente, no prospera. Se me olvidó la pregunta que les iba a hacer, pero voy a inventar otra. Quería también avanzar respecto de el durísimo equilibrio que tenemos en Chile. Somos un país minero. Somos. Y si uno mira las declaraciones para atrás y las que vienen adelante, los proyectos que están desarrollados, la proyección de las políticas, es altamente probable que los próximos 100 años sigamos siéndolo, ¿no? También somos un país generador y con grandes posibilidades para esta nueva era más ecológica de desarrollar una energía, vamos a decir, más limpia que el carbón. ¿Cómo ven ustedes que podríamos tal vez trazar un equilibrio entre esa realidad y las necesidades que tenemos como país? Las nombro ministra de Medio Ambiente en este acto a ambas. Dale, Pamela. Eso es peligroso. No, a ver, yo creo que de partida creo que tenemos que salir del dogma minero. Es como podemos pensarnos como un país no minero en algún momento, o sea, la minería se va a acabar. Si eso son minerales finitos, hay muchos que no son extraíbles, etcétera. O sea, efectivamente existe un 90% de las reservas de litio en el Salar de Atacama, pero la pregunta es, ¿las podemos sacar todas? Probablemente no, porque si no nos vamos a quedar sin salar. Entonces, yo creo que Chile tiene un desafío interesante en volverse post-extractivista. Yo no digo que no haya minería, el tema es no hacer crecer esa frontera minera. Y esa es la disputa que tenemos actualmente, porque el norte global, con el hambre que tiene, digamos, de ser... Porque, ojo, la carbono neutralidad del norte global es para mantener un nivel de vida, no es para disminuirlo. Entonces, por eso yo estoy tan enojada con el norte global, digamos, que nos presiona a nosotros por más minerales y litio, etcétera. Dicho eso, creo que
con lo que dije anteriormente, la escasez va a hacer que nuevamente el país tenga que reconfigurarse y obviamente las bases sociales se van a reconfigurar sobre eso. Pero tenemos una presión tremendamente grande al respecto, que es cómo salimos, digamos, de que esta frontera minera no crezca. Yo creo que me planteo ese humilde, digamos, objetivo por ahora, porque acabar con la minería es imposible, digamos. Gabriela, le voy a agregar salmonicultura. Es un súper buen ejemplo, salmonicultura. En Magallanes, una de las preguntas que nos estamos haciendo tiene que ver no solo con la actividad económica, sino que la escala de esa actividad. Y salmonicultura es un tremendo ejemplo. El problema de la salmonicultura en Magallanes es que no tiene ninguna regulación en términos del territorio que está ocupando. Y se evalúa de manera individual una jaula, otra jaula, que no es lo mismo que evaluar el impacto que tienen 20 jaulas dentro de un mar interior, por ejemplo, que es donde se están instalando. Lo mismo está pasando con hidrógeno. El hidrógeno per se no debería parecer una mala solución. Nosotros peleábamos contra el carbón hasta hace un año en Magallanes y nuestro lema era: tenemos viento, tenemos sol, ¿para qué usar carbón? Y llegaron y nos dijeron: estupendo, ocupemos el viento, pero pongamos 4.000 aerogeneradores, no sé cuántas plantas. Y fue como, pero espérate un poquito. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que cuestionar sobre todo la escala. O sea, y Magallanes me parece un súper bonito ejemplo. En Magallanes, si uno piensa en las otras actividades, tenemos pesca. ¿La pesca de qué depende? De la biodiversidad. Si hay mares sanos, hay pesca. La ganadería, a pesar de que ha impactado muchísimo de la biodiversidad, ¿de qué depende? De que hayan pastizales. Eso es biodiversidad. El turismo, ¿de qué depende? De la biodiversidad. El turismo antártico, de la biodiversidad. Entonces, avanzar en economías que respeten la biodiversidad porque dependen de ella y que no lo hagan a costa de ella porque están condenadas a tener que morir. Me parece que ese debería ser el primer pensamiento. Entonces no necesariamente significa terminar con las industrias, sino que las industrias no destruyan aquello de lo que dependemos y que por lo tanto nos atrevamos a cuestionarnos la escala. Si no tiene por qué ser un problema, hacer una cuestión más pequeña, pero que entonces responda a estos límites planetarios, ¿no? Y eso nos va a dar sostenibilidad en el tiempo. Ya nos quedan 10 minutos, así que voy a tener que cortar las preguntas pesimistas. Tenía un par más todavía, pero quisiera avanzar sobre las posibilidades. Estamos en un momento distinto en las mujeres. Hemos visto un cambio bien acelerado en poco tiempo. El Chile que conocimos hace 5 años atrás no tenía ni de lejos las conversaciones ni las realidades que hemos podido ver en los últimos 3 años, ¿no? Y en ese sentido quisiera avanzar sobre por qué es importante darle más poder a las mujeres en muchos espacios distintos con un objetivo ecofeminista. Yo diría que es reivindicar el espacio de las mujeres que hace mucho tiempo, digamos, habíamos salido de ahí. Estaba hablando de siglos para atrás, digamos. Y por otro lado, porque una sociedad que nace de sistemas violentos, o sea, el patriarcado y el capitalismo se instauraron con violencia y mucha violencia y son violentos actualmente. Por lo tanto, hay que recuperar la magia, como decía yo, hay que recuperar espacios amorosos y creo que las mujeres tenemos esa cofradía que está ahí y que necesitamos, digamos, empapar, digamos, a nuestros pares, a nuestros compañeros también, para poder generar una sociedad más sana. Lo violento, la generación de una sociedad violenta, lo conversábamos hace poquito con la Gaby, tiene como contrapeso al amor, literalmente. Entonces, y no hablo del amor romántico, estoy hablando del amor, digamos, por la naturaleza, por el otro, por las demás especies, por los ecosistemas. Y creo que desde ahí podemos construir una sociedad que vaya hacia el equilibrio. Porque lo que perdimos fue eso. Se exacerbó, digamos, una energía masculina y también que haya nuevas masculinidades. Salir de esos espacios, digamos, antropocéntricos violentos y ir hacia nuevas masculinidades que conversen, digamos, sobre la sostenibilidad de la vida, que es lo que tenemos que velar, digamos. Y los hombres también han sido víctimas de esa violencia por mucho tiempo y de ese paradigma, ¿no? De esa manera de ser.
Gabriela. Me olvidó la pregunta, pero... Pero ponle esperanza, es lo único que te digo. Le voy a poner, lo voy a poner. ¿Por qué involucrar a las mujeres en la toma de poder? En la toma de decisiones. Yo voy a sumar a lo que decía Pamela para no repetir. Me parece que, igual que la biodiversidad, los sistemas son más sanos cuando son más diversos. Y haber sacado a la mitad de la población durante tanto tiempo de la toma de decisiones hizo que nuestro sistema fuera menos sano, porque es menos diverso. Y me parece entonces que hay que volver a traer a las mujeres a la conversación porque lo nutre. Y a las mujeres y también a las niñas y a los niños y a las terceras edades que también están siendo desplazadas de la discusión. Entonces, como en el fondo, volver a querer la diversidad. Eso es lo que yo creo que nos hace falta. ¿Y por qué con perspectiva ecofeminista? Porque lo bonito que tiene el feminismo y la defensa ambiental es que trabaja para otras y para otros. Nosotras no estamos trabajando para nosotras, estamos protegiendo la vida de otros y de otras. Y me parece que traer ese elemento a la discusión también hace que volvamos a pensar con amor. Para cerrar, yo les quiero contar dos cosas lindas, que es que en este paradigma civilizatorio de Occidente que ha tratado de poner a veces a la ciencia en el centro, la misma ciencia de las más duras está empezando a entregar una cantidad de evidencia brutal respecto de las posibilidades que los cerebros de las mujeres tienen como aporte para una sociedad más amorosa. Y es muy lindo porque empieza a hacerse como una gran cazuela de un montón de cosas que tanto tiempo hemos negado o que nos han molestado o que hemos apartado, como la misma menstruación. Entonces hoy día la neurociencia dice que todos esos cambios hormonales que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida van pavimentando la corteza del cerebro para que tenga más y mejores interacciones y por lo tanto también nuestra capacidad de vincularnos resulta que es neurocientíficamente más alta. Eso es muy lindo como las diversidades, ¿no? Nuestro cerebro no es igual y por lo mismo lo ponemos a disposición para un mundo lleno de amor. Y este viernes pasado me tocó entrevistar a Silvia Cataldi, que es una socióloga italiana y que por primera vez la sociología está hablando del amor social como una herramienta concreta de transformación y de rediseño de las sociedades. Así que el amor es lo que importa y con esto cerramos este panel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.